¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:42 minutos de este jueves 8 de abril. Abrimos Atlántico Noticias y hoy comenzamos con la historia de un niño hondureño de 10 años que representa la historia de miles de menores que estos días están llegando solos a la frontera de Estados Unidos. Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? Nadie. Pues solo, asustado, llorando, lo encontró así un agente de la policía fronteriza con México. Le pedía ayuda, lo han escuchado desesperado después de caminar durante 4 horas de noche en ese desierto. Es solo uno de los miles de niños a los que sus padres envían solos para evitar que sean deportados desde Estados Unidos. Un auténtico drama con niños como principales afectados que deja además, ya decimos, cifras récord. Y si solo en marzo más de 19.000 niños no acompañados hay a Estados Unidos. Sí, Marta, y esto hace que marzo sea el mes donde más menores migrantes no acompañados han llegado y fíjense, esto no sucede desde hace 15 años. Menores que además tienen que hacer frente a las intimidaciones y a las amenazas de grupos contrabandistas. Como bien dices, la historia de este niño es solo una de las muchas que llegan al país. Y mientras en Europa la atención está puesta en la administración de la vacuna de AstraZeneca después de que la Agencia del Medicamento Europeo vinculara esta vacuna a trombos detectados en un porcentaje mínimo de vacunados. A pesar de la reunión urgente que se produjo de ministros de Sanidad de la Unión Europea, no hubo acuerdo. Miguel Vega. Tras el informe de la Agencia del Medicamento Europeo sobre la vinculación de los casos de trombos con la vacunación de AstraZeneca, ahora queda en manos de los países de la eurozona la estrategia de inmunización de la población con esta fórmula. España, por el momento, seguirá administrando esta vacuna anglosueca a la población de entre 60 a 65 años. Queda en el aire las personas menores de esa edad que recibieron la primera dosis a principios de marzo, entre ellos los profesores y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto es una manifestación que tuvo lugar en Bruselas. Varias organizaciones están pidiendo que se levanten las patentes de las farmacéuticas. Apuestan por vacunas públicas que sean globales y gratuitas. Ahora lo vamos a ver. Más cosas que les contamos hoy. Hace una semana se pedía la liberación de la expresidenta excarcelada de Myanmar, Suu Kyi, y ahora el embajador de ese país en Londres ha sido cesado directamente de su cargo. El agregado militar del país le denegó la entrada a la embajada, que ha quedado custodiada por la policía. Ahí en Myanmar siguen bajo el régimen impuesto por los militares tras el golpe de Estado en el país. Y un equipo médico del Hospital Universitario de Kioto ha logrado realizar con éxito el primer trasplante de pulmón desde un donante vivo a una paciente que tenía daño pulmonar provocado precisamente por la COVID. Todo un hito para la medicina. Y este es el enorme incendio desatado en una refinería de Pemex, es Veracruz, en México. De momento no se saben las causas. El incendio se propagó tras una explosión en las instalaciones. 7 personas están heridas. Bueno, arrancamos con los datos. Más de 2.900.000 personas han recibido ya la pauta completa de vacunación en España y esto supone más del 6% de la población diana. Todo gracias al nuevo récord de dosis que se administraron tan solo ayer. Más de 336.000 personas recibieron la vacuna. Y aunque esto se traduce un lento descenso en cuanto a fallecidos, meses después del inicio de la vacunación, las cifras de mortalidad vuelven a niveles de antes de la pandemia. Se nota sobre todo en los mayores. La próxima semana tendremos más personas con pauta completa vacunadas que el número de personas de contagio notificado. En la primera semana de mayo serán 5 millones de españoles vacunados. En la primera semana de junio serán 10. En la segunda quincena de junio serán 15 y en la segunda quincena de julio serán 25. Hasta llegar a final de agosto con esos 33 millones de españoles y españolas vacunados. Bueno, es la estrategia de vacunación que podría sufrir cambios. Ya ven, por el momento la campaña sigue adelante con esa limitación de edad para inocular la vacuna de AstraZeneca. La Agencia del Medicamento Europeo ha dejado ahora en manos de los países los grupos que se deben inmunizar con estas dosis. Miguel Vega tiene los datos.
Sí, porque el regulador europeo dejó claro ayer en su informe que existe una vinculación clara entre los casos de coagulación en la sangre y la vacuna de AstraZeneca, pero asegura que siguen siendo más los beneficios que los riesgos. Por eso deja en manos de los países la estrategia de vacunación. España, por el momento, solo administrará este suero a las personas de entre 60 a 65 años y deja en el aire a los menores de 55 años que habían recibido al menos una dosis. Son unos 2,1 millones de personas que pertenecen a los grupos de profesionales esenciales, en gran parte profesores y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La ministra de Sanidad asegura que habrá que estudiar cada caso. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han decidido paralizar la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. Solo Madrid votó en contra porque quería ampliar el límite a mayores de 65 y se abstuvieron País Vasco y Ceuta. Queda en el aire lo que ocurrirá con los que ya han recibido una dosis, para los que se barajan dos opciones, según ha avanzado la ministra de Sanidad. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido, y también la posibilidad, que hay que valorarla, de que, conforme a la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca, establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis. De esta manera, las comunidades seguirán administrando AstraZeneca a las personas de entre 60 y 65 años, aunque podría haber nuevos cambios, pues hoy se reúne la Comisión de Salud Pública para decidir si se elimina el límite superior de edad, como piden Cataluña o Madrid. Castilla y León suspendió ayer la inoculación de esta vacuna a la espera de conocer ese informe de Europa, pero el resto de la Unión Europea ha ido limitando su uso. Por ejemplo, Bélgica e Italia administrará la vacuna a los mayores de 55 años, en Alemania a los mayores de 60 y Reino Unido no inoculará esta vacuna a los menores de 30 años. El gobierno de Boris Johnson buscará en los próximos días una alternativa para este grupo de edad. Creo que obviamente sabemos que es segura, pero lo crucial para todos es escuchar lo que dicen los científicos, los expertos y los médicos para conocer la información sanitaria exacta. Tras conocer su posición, seguiremos su consejo y es lo que hará este gobierno. Todo este cambio se produce tras encontrar casos de trombosis en pacientes tras recibir las dosis de la vacuna de AstraZeneca. En Alemania, con más de 2,7 millones de vacunas administradas, se encontraron más de 31 casos. En Países Bajos, con 400.000 personas inmunizadas, se detectaron 5 casos. En el Reino Unido, con 18,1 millones de personas inmunizadas con AstraZeneca, se detectaron más de 30 casos. Y en España, con 2,1 millones de personas inmunizadas con AstraZeneca, se han encontrado tan solo 12 casos. Nuestro país aún estudia la relación de la vacuna con esta reacción adversa. Bueno, justo tras conocer el informe de la Agencia del Medicamento, hubo reunión de los ministros de Sanidad de toda la zona euro, una reunión que fue urgente, pero que acabó sin acuerdo. Y en Bruselas, varias organizaciones se manifestaban para pedir que se levanten las patentes de las farmacéuticas. Varias organizaciones se han concentrado este miércoles frente a las sedes de las instituciones europeas en Bruselas para exigir, en el Día Mundial de la Salud, el levantamiento de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 por parte de las empresas farmacéuticas, que, según los manifestantes, genera un reparto desigual en el acceso al antídoto entre países. Los farmacéuticos tienen el derecho monopolio para producir el vacuno contra el coronavirus. Para poder hacer posible que otras farmacéuticas también puedan producir la vacuna, tenemos que llevar los patentes. Las organizaciones aseguran que se trata de una propuesta plausible por la Organización Mundial del Comercio, que cuenta con el apoyo de más de 100 países en todo el mundo, pero que la Unión Europea está bloqueando con Estados Unidos, aseguran. Al mismo tiempo, pero delante de la Eurocámara, tuvo lugar otra concentración, organizada por Rise for Clima, un evento al que acudió el reconocido economista Ricardo Petrella, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, para sumarse a la protesta contra la Unión Europea de la Salud, un proyecto que ha señalado que no es conveniente y que hace falta cambiar. Según Petrella, Bruselas considera la salud una condición necesaria para el crecimiento económico y hacen política de la salud por su beneficio económico en vez de considerarla un derecho universal.
Bueno, y mientras la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer los datos semanales de contagios y fallecimientos por COVID, Europa mejora después de 5 semanas al alza. El sur de Asia, con India a la cabeza, está liderando la lista de decesos en este tiempo con un incremento del 46%, nada menos. Y África, por su parte, registra una bajada del 20%. El número de muertes globales por COVID-19 aumentó un 11% en la pasada semana con respecto a la anterior, con 71.000 decesos registrados, según el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, publicado este miércoles. A su vez, el número de casos se incrementó, aunque de manera más leve, un 5%, en contraste con la semana anterior, con más de 4 millones de contagios reportados. Los mayores aumentos se registraron en el sur de Asia, que informó de un incremento de un 36% en el número de contagios y de un 46% en la cantidad de muertes en comparación con la semana anterior, debido al gran aumento de positivos en países como la India. Todas las regiones registraron aumentos en el número de muertes, menos África, que según los datos de la organización disminuyó un 20% los decesos, de nuevo con respecto a la semana anterior. En Europa mejoró la situación de contagios tras 5 semanas consecutivas de aumentos, registrando un 2% menos de casos que en la semana anterior, aunque se trató de la 4ª semana consecutiva de incremento en el número de muertes en el continente europeo. Los países europeos que más casos registraron en la última semana fueron Turquía y Francia. A nivel global lidera la lista India, seguida por Brasil y Estados Unidos. Pero también México está entre los países del mundo con más muertes por COVID, 200.000 personas durante toda la pandemia. Y para llamar la atención sobre este alto índice, un candidato a la Cámara Baja del país hace campaña de este modo. Lo hace saliendo directamente de Ciudad Ataúd. Lo hizo en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso. Es Carlos Mayorga, se presenta por el partido Encuentro Solidario y no dudó en organizar este funeral en toda regla para resaltar los efectos de la pandemia y el crimen, dice en su país. Su lema: si no entrego, que me entierren vivo. Y la llegada de vacunas para luchar contra la pandemia está dejando muchas imágenes, ya pueden comprobarlo. Sí, con todos los honores, las autoridades de distintos estamentos recibieron el avión que transportaba las vacunas hasta Ecuador. Son 300.000 dosis que proceden de China, de Sinovac, de esa farmacéutica. Ya el sábado llega un nuevo lote de los 19 millones de dosis que faltan por recibirse de esta farmacéutica. Hasta el lunes se habían administrado solo 335.000 dosis. Nos dejamos Ecuador, son las colas que hay en Quito, cientos de personas esperando para llegar a los centros de vacunación, muchos de ellos mayores, con problemas de movilidad. Fueron convocados desde la mañana, pero hasta el mediodía no llegaron las vacunas a este centro y las aglomeraciones peligrosas iban en aumento. A pesar de las colas, en la hora habitual del cierre, el centro cerró sus puertas y dejó a cientos de personas en la calle. Y en El Salvador ha comenzado la vacunación de mayores de 80 que están en los centros de adultos, también a mayores de 50 con enfermedades preexistentes. El plan, dicen las autoridades, esperan tenerlo completado en solo 48 horas. Hasta ahora han administrado 133.000 vacunas a la comunidad educativa antes del arranque del curso escolar. Y un día más tenemos que hablarles de Brasil, donde el avance de la pandemia continúa, sigue con cifras terribles. Solo ayer 4.100 muertos. Y Bolsonaro, el presidente, se ha mostrado resignado ante los datos. Dice que el virus es imposible de erradicar y de momento no anuncia medidas restrictivas. Brasil sigue anotando récords por el impacto de la pandemia de coronavirus, con cifras diarias de muertos que ya superan los 4.000, mientras el presidente Jair Bolsonaro ha pasado del negacionismo a la resignación porque asegura que prácticamente es imposible de erradicarlo. Buscaremos alternativas, no aceptaremos la política de quedarse en casa, cerrar todo, encierro. El virus no se irá, este virus como otros llegó para quedarse y se quedará toda la vida. Prácticamente está imposible erradicarlo. Las más recientes cifras dan cuenta de que en las últimas 24 horas cerradas, en Brasil murieron 4.195 personas a causa de la COVID-19, por primera vez un número por encima de los 4.000 fallecidos y apenas 2 semanas después de que se llegara a la marca de las 3.000 muertes. Los datos del Ministerio de Salud indican que la COVID-19, que causó el primer muerto en Brasil el 12 de marzo de 2020,
ya ha matado en este país a 336.947 personas, aún por debajo de los 552.125 que han perecido en Estados Unidos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Brasil lidera la lista de países con el mayor número de muertos por el coronavirus en los últimos 7 días, al registrar casi 19.000 frente a los cerca de 7.000 de Estados Unidos. Bueno, y en Argentina, en los hospitales de la capital se han visto estas colas para realizarse las pruebas de la COVID. 4 horas esperando, estuvo mucha gente. La situación en Argentina se está complicando, casi 14.000 nuevos contagios en las últimas horas, y esto ha llevado al presidente del país, Alberto Fernández, a endurecer las medidas desde mañana mismo y durante las próximas 3 semanas. Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y también de grupos turísticos. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Y muy atentos a la evolución de la pandemia también en Asia, en Corea del Sur, 3 días encadenados ya con récord de contagios, precisamente cuando frena la inmunización de la población con AstraZeneca. Corea del Sur registra su máximo de contagios diarios de COVID-19 en 3 meses, en un momento en el que el país ha congelado las vacunaciones con el fármaco de AstraZeneca. Este jueves el país asiático informó de 700 nuevos positivos, la cifra más alta de contagios desde el pasado 7 de enero, después de que Corea del Sur haya venido registrando en los últimos 2 meses volúmenes de entre 300 y 500 nuevos contagios diarios. Las autoridades locales están atribuyendo el incremento de casos a un aumento de los viajes con la llegada de la primavera y al cansancio de la población. La subida de casos coincide con la decisión de suspender temporalmente la vacunación de menores de 60 años con AstraZeneca, después de que la Agencia Europea del Medicamento estableciera posibles vínculos entre la vacuna y casos de trombosis en mujeres menores de esa edad. El país confía en poder retomar pronto las inoculaciones, una vez que un comité de expertos analice a fondo los casos de trombosis registrados en Europa y a nivel doméstico. Corea del Sur es una de las naciones que mejor controló la propagación del virus y que hasta ahora apenas suma 107.598 contagios y 1.758 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Bueno, van a ver ahora el resultado de una investigación publicada en la revista Science Direct, donde se muestra cómo se propaga el coronavirus. En la animación se recrea un contagio que se habría producido durante el fin de año chino, en 2020. Esto sería un restaurante abarrotado cuando aún no se sabían las medidas de prevención de contagios, la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla, la reducción de aforo. De la tos de un contagiado se infectaron, según se puede ver, 9 personas más, incluido una persona que estaba a más de 4 metros de distancia. La recreación y el centro de estudio pues ha hecho a partir de los análisis de las cámaras de seguridad de este restaurante. El caso es que el descubrimiento de la transmisión aérea mediante aerosoles ha cambiado por completo la forma que se tenía de entender la enfermedad, porque aquí está la clave de los contagios. Sin embargo, van pasando los meses y los especialistas no ven que esto se traduzca en cambios en las políticas de prevención en España. Y por eso hay más de un centenar de científicos, médicos, virólogos, epidemiólogos que enviaron ya hace unos días al Gobierno de España una carta con una serie de recomendaciones. Pues entre los firmantes de esa carta está el virólogo, microbiólogo Adolfo García Sastre, profesor de la Escuela ICANN de Medicina del Hospital Monte Sinai de Nueva York, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes. Señor García Sastre, gracias por atendernos desde Nueva York. Aquí hay. Buenas tardes, Marta. Encantado de recibirle de nuevo, las esperanzas puestas en las vacunas, pero estamos viendo que para que funcione todavía hay que esperar. Luego hablamos de la de AstraZeneca y sobre todo protegernos del virus con las mascarillas, con la distancia social. Eso debería estar ya más que claro, ¿no? Sí, está claro muy bien cómo se tiene que combatir el que aumente el número de contagios, y es cuestión de seguir haciendo las medidas que se necesitan, sobre todo si estamos viendo que los contagios están aumentando. Es importante el evitar que estos contagios sigan aumentándose, porque cuanto más aumenten, luego más difícil es volverlos a bajar. Hay que hacer medidas más fuertes y sí sabemos cómo se pueden evitar el número de contagios, pero para eso hay que tener solidaridad entre todos, y hay que también ayudar a los negocios que puedan estar perdiendo dinero debido al bajo aforo que pueden tener, ¿no? Claro, porque lo que sí está claro es que las actividades a día de hoy, siendo realistas, hay que celebrarlas o realizarlas a la mayor medida de lo posible en los exteriores, porque ahí se evita contraer el virus pues mucho más, ¿no?
Claro, en el exterior es más difícil contagiarse. Eso no quiere decir que no te puedas contagiar en el exterior. Tienes que también tener cuidado, pero es más fácil contagiarse en el interior, sobre todo si estás más tiempo en el interior con alguna persona que pueda estar contagiada y en ese caso, pues tarde o temprano el virus te puede llegar a un espacio cerrado. Está claro que es pues las medidas que todos conocemos, que los científicos y virólogos y médicos españoles se han reiterado esta petición al gobierno, que lo tenga en cuenta, que implemente medidas. Y luego, mientras tanto, el mundo entero está pendiente de las vacunaciones, porque es la clave para la solución de esta pandemia. Y ahora pues se ha encontrado con el contratiempo que supone todo lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca. ¿Debe estar la población tranquila? ¿Cómo se le puede tranquilizar ante tanto mensaje contradictorio? Sí, es un problema, ¿no? El que se tenga tanto miedo a la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca, lo que se ve es que ha habido ciertos casos muy escasos de personas que han desarrollado trombosis, sobre todo en mujeres de menos de 60 años, que todavía no está completamente claro que realmente ha sido causado por vacunación y son casos muy escasos. Es mucho más fácil tener un efecto adverso debido a tu vida cotidiana que si realmente este efecto adverso es causado por vacunación de AstraZeneca. Sí que es verdad que se están cambiando la forma como se está administrando la vacuna y que por eso hay sitios donde, incluido España, donde ya no se recomienda el vacunar a las personas de menos de 60 años con AstraZeneca, sino a las personas que son mayores, donde no existe esta posible correlación con trombosis. Lo importante es que no se ralentice la administración de las vacunas. El tener una precaución extra por realmente si puede haber, evitas algún caso de trombosis, que no lo sabemos todavía si realmente causa trombosis, pero si lo puedes evitar por una precaución extra, está bien, siempre y cuando no se ralentice la administración de las vacunas. Si debido al cambio de cómo se tienen que administrar, a quién se tiene que administrar, se ralentiza, estamos perdiendo la carrera contra el virus. Claro, porque de esto depende. Había un plan de vacunación, de hecho, diseñado teniendo en cuenta pues las vacunas de AstraZeneca. Ahora hay que cambiarlo pues prácticamente sobre la marcha después de esta dictamen de la Agencia del Medicamento Europeo. A día de hoy, la mayoría de los expertos insisten en que es muchísimo mayor el beneficio que se obtiene de vacunar con la vacuna de AstraZeneca que el riesgo que suponen esos casos que están siendo pues prácticamente testimoniales, ¿no? Efectivamente, también hay un riesgo mucho mayor si el cambiar la administración de la vacuna de AstraZeneca ralentiza el número de vacunas que se pueden administrar que si no se cambia la administración. Entonces lo importante es que no se ralentice. Si se cambia el tipo de grupo donde se está aplicando, bueno, mientras se sigan poniendo al mismo ritmo, entonces pues bien, ¿no? Pero si eso hace que el ritmo se haga más lento, entonces eso va a suponer un problema mucho mayor que el problema que pudiera tener con respecto a estos casos muy escasos de trombosis que quizá estén asociados con vacunación. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Adolfo García Sastre que haya estado con nosotros desde Nueva York hablando de estos asuntos que desde luego pues son la noticia del día. Gracias, hasta una próxima ocasión. Vale, hasta la próxima. Bueno, pues dejamos esta conexión con Nueva York y ahora vamos a hablar de Japón para contarles un hito médico. Se ha realizado por primera vez un trasplante de pulmón a partir de un donante vivo. La paciente es una mujer que tenía daños en los pulmones precisamente a causa de la COVID y ha recibido el órgano de su marido y de su hijo. Un equipo médico del Hospital Universitario de Kioto anunció que ha realizado con éxito el primer trasplante de pulmón desde donantes vivos a una paciente con graves daños pulmonares causados por la COVID-19. La paciente es una mujer afectada de neumonía tras contagiarse de coronavirus a finales del año pasado y a la que se le aplicó respiración asistida después de que sus pulmones resultaran dañados por el virus. Se espera que la paciente, que ya ha dado negativo por COVID-19 y ha permanecido 3 meses con respiración asistida, sea dada de alta dentro de 2 meses y pueda hacer vida normal en 1 mes más. Los donantes fueron el marido y el hijo de la paciente, que donaron respectivamente parte de sus pulmones izquierdo y derecho. Según el Hospital Universitario de Kioto, se trata de la primera operación de este tipo en el mundo realizada con éxito a partir de donantes vivos.
Vamos con otra imagen que está dando muchísimo que hablar. Van a verla, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se queda sin asiento en una reunión que tenía con el presidente turco. Von der Leyen fue relegada a ese sofá lateral, mientras Erdogan y el presidente del Consejo Europeo se sentaban en las sillas en el centro de la sala. Esto indignó a la propia von der Leyen, que hizo gestos ostensibles de su enfado. Su compañero Jean-Michel tampoco reaccionó y se quedó sentado junto al presidente turco. Un trato que ha molestado mucho en el seno de la Unión de la Comisión Europea. Bueno, hacía casi 30 años que un presidente de España no visitaba Angola. Hoy sí que lo ha hecho Pedro Sánchez, acompañado por empresarios, todo en el marco de una gira africana que lo lleva mañana también a Senegal. Con este viaje, Moncloa quiere impulsar la entrada de empresas españolas en la economía angoleña, aprovechando un programa de diversificación que impulsa el gobierno de ese país africano. Sánchez ha querido situar a Angola como uno de los países prioritarios dentro del programa Foco África 2023. De lo que le ha pasado al embajador de Myanmar, que pidió hace unas semanas la liberación de la expresidenta encarcelada Suu Kyi, y ahora este embajador en Londres ha sido cesado de su cargo. De hecho, el agregado militar del país le denegó la entrada a la embajada, que ha quedado custodiada por la policía. El embajador tuvo que pasar la noche en el coche, porque será su vivienda, a las puertas del edificio, y ha calificado de golpe la situación que él mismo estaba viviendo en Londres. Bueno, y en México se registró una gran explosión en una refinería de Veracruz. Vecinos de la zona escucharon explosiones muy potentes previas a un incendio que provocó una columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad. 7 personas resultaron heridas, entre ellas 5 bomberos que estaban trabajando en las labores de extinción del fuego. 2 horas se necesitaron para poder controlarlo. Hablamos ahora de la tensión en la frontera de Colombia y Venezuela. Continúa allí en las últimas horas. De hecho, ha habido una incursión de grupos criminales que ha acabado con 2 fallecidos de una misma familia. Con estruendos despertaron sobre la medianoche los habitantes de Villa del Rosario, norte de Santander. En la zona se presentó la incursión de hombres fuertemente armados con fusiles que recorrían el sector de la parada. Este hecho violento dejó una persona muerta y un herido. La víctima, una mujer entre 16 y 20 años de edad, quien se encontraba en la zona cocinando y fue sorprendida por la ráfaga de balas. Este evento sucedió cerca de las 12 de la noche. Enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las autoridades afirman tener pistas del paso hacia Venezuela de los hombres que atentaron contra la vida de estas personas. Igualmente afirmaron que podrían tratarse de disputas entre el ELN y la banda criminal El Tren de Aragua. Bueno, y el drama migratorio que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos es difícil de contar. Ahora hay un vídeo que está dando la vuelta al mundo y que refleja la situación de los niños que llegan solos a la frontera. Isiar. Sí, Marta, se trata de un niño de solo 10 años. Entre lágrimas explica a los agentes fronterizos que se había quedado solo después de ir con un grupo de personas. Además, entre lágrimas está pidiendo ayuda. Escuchen su testimonio porque es auténticamente desgarrador. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sabes dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? Miedo. ¿Tienes miedo? Ok. Sí. Ahorita hablamos, ¿ok? Bueno, pues este ICIER es solo uno de los muchísimos casos que se están viviendo a diario en esa frontera. Sí, Marta, y de hecho marzo es el mes récord de Estados Unidos en recepción de menores no acompañados. Hasta el lunes más de 19.000 menores llegaron al país, más de 19.000 historias de niños y niñas que se enfrentan a un futuro incierto. Además, a lo que también se enfrentan son a las amenazas y a las intimidaciones de organizaciones criminales y contrabandistas. Pero ¿por qué van solos?, se preguntarán. Pues bien, para evitar ser deportados. Sus padres los llevan hasta la frontera o bien esos contrabandistas y una vez la cruzan solos para buscar más acceso pues a recursos como puede ser la educación. Además, y por otro lado, hay otro problema, y es que una vez llegan allí a Estados Unidos se topan con agentes fronterizos que luego son custodiados por organismos estatales en centros de migrantes que de por sí ya están colapsados.
Frontera entre México y Estados Unidos. Dos contrabandistas arrojan primero a una menor y luego a su hermana. Son dos niñas de tan solo 3 y 5 años. Una vez en el suelo, huyen y ahí las dejan, solas en medio de la nada. Es la realidad a la que los menores migrantes se enfrentan día tras día. Solo este martes 747 entraron al país y en marzo lo hicieron casi 20.000 personas. Si lo comparamos con otras administraciones, vemos cómo estas entradas superan con creces cualquiera. En la era Obama, por ejemplo, llegaron 70.000 jóvenes no acompañados, pero no en un mes, sino en 8 años. Una dura situación a la que se enfrentan desde muy pequeños y a la que se le suma la violencia de organizaciones criminales. Y aquí dicen que secuestran mucho y yo no quiero que me maten. Este pequeño narra su historia. Muy cerca de la frontera fue reportado junto a su madre, pero al volver a México se toparon con traficantes de personas. A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían nos iba a matar. Escapan del hambre, de la violencia, de la pobreza. Son niños y niñas que sufren en primera persona el drama de la migración. Un cuento en el que en muchas ocasiones se violan sus derechos a la infancia y del que aún parece no haber un final feliz. De hecho, es un problema de primer orden para la administración Biden. En el área de Río Grande, en la frontera sur, ahí está nuestra compañera de Voz de América, Celia Mendoza, con más detalles. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos está movilizando agentes desde otras locaciones en el país para apoyar a aquellos que están en el área del Río Grande, donde se ha visto un incremento significativo en el número de cruces de unidades familiares y menores no acompañados. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden aseguran que están comprometidos para tener una política mucho más humanitaria. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha entregado cifras diariamente acerca de las detenciones de menores no acompañados y cómo avanza el proceso de estos, los cuales son puestos en las manos del Departamento de Servicios Sociales y Salud de los Estados Unidos. Mientras tanto, aquí a lo largo de la frontera, aquellas personas que están entrando, de acuerdo a las autoridades, están siendo expulsados bajo el título 42, lo que ha llevado a cientos, inclusive miles, a permanecer en la zona fronteriza con México. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Hidalgo, Texas, para Televisión Canaria. Bueno, no vamos a dejar Estados Unidos. Damos la bienvenida a María Rosman, con la que cada jueves analizamos la actualidad de ese país. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un problema terrible lo de la frontera y más cuestiones que son noticias. Si te parece, vamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, una nueva batalla parece por el derecho a voto que se abre en el país. Hay republicanos buscando restringir de alguna manera el voto tras perder las elecciones y ahora hay estados, en particular el de Georgia, que está aprobando una nueva ley electoral. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, realmente lo que se está armando es una batalla campal entre los republicanos, los demócratas y también las corporaciones, porque estamos a meses, a un año de las próximas elecciones en Estados Unidos, que son las de medio término, que son en 2022. Y recordemos que muchos de estos estados, sí es verdad que tienen ahora senadores o congresistas que son demócratas, pero los gobernadores siguen siendo republicanos. Y lo que están es tratando de cambiar las leyes electorales para, de alguna manera, ellos dicen que asegurar que no se produzca fraude electoral, pero significa que va a restringir el voto, sobre todo para las comunidades, las minorías y las personas que tienen menos acceso normalmente a los colegios electorales, porque hay que recordar, Marta, que en Estados Unidos se vota un martes, no es un día festivo, no te tienen que dar permiso para ir a votar y normalmente la gente trabajadora es la que más problema tiene para poder acceder al voto, ¿no? Se lo quieren poner difícil, están poniendo cosas tan llamativas como prohibir dar agua en las colas para ir a votar, quitar todos esos, digamos que buzones en los que se hacía el voto por correo, ponerlo un poquito complicado, por lo que parece. Exactamente, ¿no? Y lo que ocurre es que hay áreas que son muy densas en población, se arman unas colas de muchísimas horas y normalmente pues la gente está ahí esperando, es tradicional que les acerquen agua, cosas así que realmente no tienen sentido que les imposibiliten dar esa asistencia a las personas que están esperando, pues es bastante ridículo. Claro. Pero sí realmente que hay un problema con el hecho de que limiten las horas de votación, los días antes que se puede votar en los que se puede hacer la votación anticipada y todo esto
esto ha generado que en estados como Georgia, que es la sede de compañías tan grandes como Coca-Cola, Home Depot, que es una especie de Leroy Merlin de aquí, o ahora mismo que se jugaba el All-Star Games de la Liga Nacional de Béisbol, se hayan, por ejemplo, la liga se haya llevado a Denver, no se esté jugando ahora mismo allí el All-Star, y que compañías tan grandes pues hayan sido criticadas, Delta también. Y las compañías se están poniendo ahora del lado demócrata, o sea, se está armando pues realmente una batalla. Lo que allí ocurre, por cierto, no queremos dejar de lado un asunto del que ya hemos hablado, María, tiene que ver con lo que le está pasando a la comunidad asiática, que sufre una oleada de agresiones que persisten, que les lleva a protestar ante agresiones indiscriminadas que se producen pues, por todo el país. Sí, estamos hablando ya de entre 2.800 y 3.800 casos, y esos son los que se saben, de personas de origen asiático, pero que viven en Estados Unidos, son estadounidenses, y que se han visto, bueno, desde ataques con la gente que les escupe, escupitajos e insultos, incluso a llegarlos a quemar vivos. Entonces, estos casos se están generando, pues la gente está muy desesperada por el tema del COVID, mucha gente ha perdido el empleo, pero sobre todo porque hemos visto que la administración anterior, pues de alguna manera estaba echándole la culpa a todo lo que ocurrió, pues al llamarlo el China virus o el Kung flu, pues todo ese tipo de cosas ha hecho que la gente busque un chivo expiatorio y lo están cogiendo realmente con los asiáticos, ¿no? Desde luego se siguen denunciando estos ataques que siguen persistiendo precisamente pues por lo que ocurrió con la pandemia. Por cierto, que parece que está siendo todo un éxito la campaña de vacunación del gobierno norteamericano y esperan, dicen, pues tener antes de que acabe el verano pues prácticamente vacunada toda la población, por lo menos van a tener vacunas para hacer a toda la población adulta, nada menos, ¿no?, de un país como Estados Unidos. Sí, realmente esta es una de las promesas de campaña de Joe Biden y la está cumpliendo. Bueno, de hecho ha duplicado el número de vacunas que están disponibles para la gente, ¿no? Él había dicho que 100 millones en 100 días, creo que eran 51 días ya tenía los 100 millones, luego ya tiene va por el doble realmente, ¿no? Y para el 19 de abril la idea es que ya la vacuna esté disponible para todas las personas que quieran acceder a ella, ¿no? La cuestión es realmente si todo el mundo va a querer hacerlo o no, ahí es donde puede fallar el plan, pero sí, realmente Estados Unidos está avanzando muchísimo en el tema de las vacunaciones y lo había prometido el presidente y es lo que estamos viendo. Están poniendo todos los medios, vas a ver unas imágenes ahora, María, de las clínicas móviles de vacunas COVID que están ahora ya funcionando en Nueva York, que llegaron esta semana para llevar las vacunas a las comunidades desatendidas, ya están instaladas algunas en Sunset Park, en Brooklyn. Es pues un paso más en esta estrategia que está dejando a Estados Unidos por delante y pese a todo hay que tener cuidado porque la gente se está confiando un tanto. Sí, y de hecho por eso estamos viendo también un repunte en los casos. Ahora mismo en lo que era el Spring Break, y lo hemos hablado aquí, Marta, la gente se volvió loca. En Miami lo hemos visto en otros estados donde realmente han relajado el uso de la mascarilla. Ya no estamos hablando de reabrir la economía, sino de no utilizar la mascarilla y hemos visto pues eso, que han aumentado los casos. Pero bueno, por lo menos lo que es el tema de la vacunación sí que va muy buen paso y es una señal de esperanza, yo creo que para Estados Unidos, para el mundo, ¿no? Efectivamente, hasta tal punto que ya Joe Biden ha dicho algo así como que podría incluso empezar a compartir, porque es verdad que uno de los problemas es que países como Estados Unidos acaparan una enorme cantidad de vacunas que luego, pues una vez cubierta su población, pueden empezar a dar a países necesitados. Sí, esperemos que cuanto antes mejor porque realmente esto es una pandemia, ¿no? No funciona de nada que un país esté completamente inmunizado si el resto del mundo pues está todavía viviendo pues todo este terror que significa el coronavirus. Bueno, y hay una anécdota que nos ha llamado la atención, consecuencias inesperadas de esta pandemia. Hay escasez de ketchup en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado, María? Sí, exactamente. ¿Qué haríamos los estadounidenses sin nuestro ketchup tan maravilloso y que difícilmente abandona cualquier plato, ¿no? Es casi obsesivo la idea de que el ketchup tiene que acompañar todas las comidas y en Estados Unidos, pues al tenerlo que presentar de forma individualizada con los paquetitos estos pequeños, lo que se ha producido es que realmente no exista suficiente oferta para tanta demanda. Y bueno, la compañía más importante es Heinz, que es la que más le gusta a los estadounidenses y van a tener que recurrir a otras porque no dan abasto, ¿no? Es uno de esos daños colaterales del coronavirus. Bueno, en fin, decimos efectos colaterales, evidentemente anecdóticos, nada que ver con lo serio, pero bueno, nos ha llamado la atención que estén en esas, pues con escasez de ketchup. María Rosman, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de un juego tradicional de China, se ha extendido por todo el mundo, el mahjong.
En ese país sus piezas se consideran obras de arte, artesanas, pero cada vez quedan menos personas que sepan realizarlas, que conozcan la técnica. Y hay un grupo de jóvenes que toma la iniciativa para que este conocimiento popular no se pierda. Cheung Shun Kim regenta esta tienda de mahjong desde hace más de 50 años. Artesano de tercera generación, crea las fichas únicas empleadas en el juego. Pero asegura que últimamente el negocio es difícil. Existen muchos tipos de entretenimiento y por eso la gente joven ya apenas juega al mahjong. Como los jóvenes ya no juegan y muchos ancianos han retirado, siento que la industria del mahjong está desapareciendo. Una encuesta pública reciente halló que solo 1 de cada 50 jóvenes juega al mahjong con regularidad. Entre aquellos que juegan, muchos optan por la conveniencia que suponen las aplicaciones para móvil. Joyce Leung espera que todo cambie. Cofundó un grupo que promueve tradiciones locales e intenta cerrar la brecha generacional entre los millennials hongkoneses y sus maestros artesanos. La gente compra juegos de mahjong en tiendas locales, pero no son conscientes de que aún quedan artesanos en Hong Kong que saben cómo hacer fichas de mahjong de verdad. Joyce organiza talleres para que artesanos como el maestro Cheung compartan sus habilidades. Asimismo, gestiona una plataforma de comercio en línea para ayudarles a ampliar sus negocios. La respuesta ha sido fantástica y las sesiones se han llenado rápidamente. La mayoría de los participantes son jóvenes y nunca antes habían visto cosas así. El mahjong es un juego de estrategia desarrollado en China hace centenares de años. Desde entonces se ha expandido por todo el mundo. Bueno, vamos a irnos ya y lo hacemos con un espectáculo nocturno que se produce muy rara vez, como mucho 1 o 2 noches al año, y en Francia. Van a verlo. Bueno, pues para luchar contra las heladas, los viticultores de Chablis encienden braseros, fardos de paja para proteger los viñedos del frío. Ha hecho muchísimo calor en marzo, calor casi de verano, pero el frío ha regresado a la región de Borgoña, donde están los mejores vinos franceses. Y las temperaturas de noche están bajando a 5 grados bajo cero, así que encienden estos fuegos alrededor de los viñedos para calentar el suelo. Una solución que se remonta a siglos atrás y que da muy buenos resultados. Con estas imágenes de Francia, de esos viñedos y esas hogueras, nos vamos ya. Ya saben que en nada llega el Telenoticias 1 con todas las noticias del día aquí en Canarias, con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Pasen una feliz tarde. Adiós.